tenemos con nosotros a Fran Mateo, que viene a hablarnos sobre los saltos en la línea del tiempo. Buenas noches, Fran, bienvenido al programa. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Para empezar, quería compartir contigo un caso sobre viaje al pasado. Mira, Sir Victor Goddard fue piloto de la Royal Air France. Este hombre tuvo varios sucesos que se pueden catalogar de paranormal. En el año 1975, cuando tenía 78 años, comenzó a contar una historia muy extraña que le había ocurrido durante su carrera de aviador. Él decía que guardaba muchas pruebas, pues a buen recaudo, pruebas que podrían demostrar que era verdad lo que él decía. Este hombre en cuestión se refería a una fotografía tomada en el año 1919 para celebrar el fin de la Primera Guerra Mundial. Lo curioso es que en esa foto estaba presente todos los integrantes de su pelotón, pero lo más extraño aún es que en la foto aparecía una persona que no podía estar porque había perdido la vida en el combate. Pero aquí no acaba todo, porque en el año 1935, pilotando, mejor dicho, su avión, se metió en una tormenta mientras hacía la ruta de Edimburgo a Andover, en Inglaterra. A causa de la fuerte tormenta, pierde el control del avión y comienza a pensar en un aterrizaje forzoso. Se le viene a la cabeza que está cerca el aeródromo de Drem. El aeródromo está devastado y en ruinas, pero le serviría para aterrizar. Cuando de repente el cielo se vuelve azul y no hay rastro de tormenta alguna. Comienza a bajar la altitud para hacer el aterrizaje y mira para abajo y no tuvo dudas de que lo que había abajo era Bremen, pero su aspecto había cambiado totalmente, estaba totalmente reformado y incluso desde el cielo se pudo dar cuenta de que los trabajadores utilizaban unos monos de trabajo azules que por aquellos entonces no se usaban y que había 2 aviones pintados de amarillo, pintura que tampoco se utilizaba en aquel tiempo. Lo que más le llamó a él la atención es que desde la altura él podía darse cuenta de que los que estaban abajo no podían verlo a él sobrevolar el aeródromo. Bueno, pues llegó al final de su viaje, se lo comentó a sus compañeros y todo se quedó ahí. Dijeron que no había que darle vueltas al asunto, se quedaron todos callados, pero al cabo de 4 años el aeródromo fue remodelado. Los que trabajaban allí, los trabajadores, utilizaban el mono azul tal y como él lo había visto 4 años antes, y los aviones se habían pintado de amarillo. ¿Puede considerarse esto como un viaje en el tiempo, como un salto temporal, espacio-tiempo? Claro. Es que vamos a partir de una cosa. Vamos a partir de que todo lo que nos han contado, o la gran mayoría de lo que nos han contado los científicos, es mentira. Vamos a partir de que las grandes teorías de la humanidad se pusieron precisamente para encerrarnos en una gran mentira. Y parte de esa gran mentira consiste en que solo existe una línea de tiempo en la que nosotros podemos viajar. O sea, nosotros solo podemos hacer un camino hacia adelante, dejando un pasado atrás y un futuro que vendrá. Pero si nos vamos a la teoría de los multiversos, estarían sucediendo todas las cosas simultáneamente, no en tiempo lineal, sino simultáneamente. Y es más, cada vez que nosotros tomáramos una decisión, crearíamos una realidad alternativa. Con lo cual,
si nos vamos a que esa teoría sea cierta, todos los posibles futuros están ya reflejados en el presente y todos los posibles pasados están reflejados también en el presente. Viajar de uno a otro es simplemente una cuestión de conciencia o de atravesar un portal de tiempo. Y los portales de tiempo es tan fácil, dentro de lo que cabe, como atravesar el éter. Me está hablando de una tormenta. Una tormenta es lo más parecido a un movimiento de éter en el espacio, con lo cual es normal que pueda en ese momento haber atravesado ese portal de tiempo y pueda haber entrado en lo que era el futuro, en lo que eran 4 años más adelante, porque todo realmente estaba sucediendo. Sí, además era un futuro cercano, tampoco era... Claro, eran 4 años, que tampoco no es una gran distancia. La cuestión es la siguiente: en el libro de JJ Benítez, Caballo de Troya, él habla de algo que se llama Esquivel. Esos Esquivel nosotros los conocemos como bytes, vectores angulares espaciotemporales. Y dependiendo hacia donde estén dirigidos esos bytes, nosotros vamos a ver un posible futuro o vamos a ver incluso una posible otra dimensión. Porque el universo no es tampoco como nos han contado, sino que todas las realidades que nosotros vamos a ver en cualquier lugar son físicas, porque solo en un espacio físico es donde puede desarrollarse lo que realmente somos, que es energía funcionando a través de cuerpos físicos. Entonces, para que esa energía pueda moverse, pueda desplazarse, esa conciencia necesita un espacio físico. La única diferencia que hay entre una dimensión y otra es que una se encuentra en un vector angular espacio-temporal determinado y la otra se encuentra en otro. Y es muy fácil de explicar. En una emisora de radio o en un dial de radio, tú tienes un montón de emisoras, pero solo sintoniza una cada vez. Pero el resto de emisoras están emitiendo y están ahí en directo. ¿Qué hace que tú puedas escuchar una u otra? Pues tu movimiento dentro del dial que te para en una u otra. Pues ese movimiento lo hace la conciencia. Si la conciencia se pone en un momento determinado, vivirá ese momento. Y si se pone en otro momento determinado, vivirá otro momento. Con lo cual, teniendo que todos los futuros o todos los pasados son simultáneos, sería solamente una cuestión de conciencia, de situar nuestros bytes, porque nosotros también, igual que todo el universo, estamos compuestos por bytes. Sería cuestión de poner todos nuestros bytes en una situación determinada, y eso nos permitiría movernos en el tiempo. Una pregunta, Fran. Sabemos que en Suiza se encuentra el colisionador de hadrones, vigilado por el CERN. ¿Crees que ellos ya tienen tecnología necesaria para poder viajar al pasado o al futuro? Mira, esa tecnología empezaron teniéndola en un momento determinado los alemanes. Ellos la llamaban la campana. Sí. Y servía para viajar en el tiempo. En otro momento determinado la tuvo el Vaticano y se llamaba el cronovisor. Esa tecnología la cogieron los americanos, la CIA, se la llevó a Estados Unidos y la mejoró, porque la convirtió en una máquina para crear múltiples realidades. Y esa tecnología se la llevaron a Suiza, al colisionador de hadrones, para crear y crearnos un futuro en el que toda la humanidad fuera esclavizada por la élite. O sea, ellos saben de esta tecnología, ellos tienen esta tecnología desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que a nosotros se nos oculta para hacernos pensar lo pequeñitos que somos. Y que ellos no han avanzado absolutamente nada. Por ejemplo, ellos se desplazan a Marte no precisamente por naves espaciales. Ellos se desplazan a Marte a través de portales de salto. Pero esos portales de salto no los muestran. Hay una película que se llama Stargate, donde te muestran perfectamente que es un portal de salto. Lo que está girando dentro de esa rueda es éter. Y alterando ese éter se atraviesa el tiempo. O se atraviesa el espacio. Porque el espacio y tiempo no es ni más ni menos que una cuarta dimensión que nosotros no podemos percibir en su en todo su esplendor. Con lo cual nosotros solo la percibimos como el movimiento de nosotros dentro de esa dimensión.
y lo calificamos como tiempo y espacio, pero realmente es otra dimensión, que es la cuarta. Esta pregunta que te voy a hacer ahora se sale un poquito del tema, pero me llamaba mucho la atención. Espero que sepa. Es sobre el efecto Mandela. Hay quienes piensan que han sido viajes en el tiempo. Hay quienes creen que es algo más simple, que es un simple reseteo de la matriz, ya que las imágenes gráficas, los vídeos, bueno, pues han desaparecido y han aparecido otros nuevos que nos aportan otros nuevos recuerdos. Y algunos piensan que el choque Mandela pudo ser el efecto Mandela pudo ser el efecto de un choque de dos líneas temporales. ¿Tú qué opinas? Bueno, ahora mismo estamos saliendo del choque de dos líneas temporales. De hecho, se está hablando de que en el 21 de diciembre del 2012 lo que ocurrió fue que las líneas temporales convergieron. Pero ellos tenían como te dije, ellos cogieron la tecnología del cronovisor y a partir de ese momento empezaron a crear el futuro a su gusto. Es decir, ellos nos metían en futuros alternativos, si a ellos les funcionaban, perfecto. Ellos los veían antes incluso de crearlos, ¿vale? Entonces, si a ellos les funcionaban, perfecto. Y si no les funcionaban, simplemente lo cambiaban para llevarnos a ese futuro que ellos pretendían llevarnos. Pero el 21 de diciembre del 2012, algo ocurrió. Y eso que ocurrió tiene su origen en 1943. Tiene su origen en el experimento Filadelfia. Ahí rasgaron una membrana que provocó que se creara un portal dimensional entre 1943 y 1983. Y ese portal dimensional fue un gran error para ellos. Permitió que entraran seres negativos, seres mentales negativos en nuestro planeta, en nuestro espacio. Nosotros lo llamamos espacio matricial, no nos gusta utilizar terminología normal y corriente. Es exactamente igual, solo que un espacio matricial es un espacio con 3 dimensiones y una cuarta que es el tiempo. Es lo mismo que te he explicado antes, ¿vale? Entonces, lo que hicieron fue permitir que esos seres mentales entraran en nuestro espacio matricial, apoderándose de cuerpos de unidades de carbono, o sea, de cuerpos de hombres, que esos hombres a partir de ese momento empezaban a deshumanizarse, cosa que has podido comprobar perfectamente. La humanidad ha pasado por un periodo y sigue estando ahora por hoy en un periodo en el que hay más deshumanización que humanización, y si no, observa a los políticos y te darás cuenta perfectamente. No solamente los políticos, o también la gente de a pie. Sí, claro, totalmente. Entonces, eso que ocurrió en 1943 provocó que todas las líneas temporales terminaron convergiendo en un punto. Y ese punto era el 21 de diciembre del 2012. Que la gente pensó que no había pasado nada, porque ellos sabían muy bien lo que iba a pasar y lo que querían era hacernos pensar que era el fin del mundo, o que era algo catastrófico, o que era algo súper importante, que lo veríamos todos. Pero lo que ocurrió simplemente fue que las líneas de tiempo convergieron en un solo punto. Y a partir de ahí ellos ya no podían controlar el futuro. A partir de ahí su máquina ya no les funcionaba. Y nosotros entrábamos en un periodo que lo llamamos el punto de inflexión. Son 3 años, entre el 21 de diciembre del 2015 y el 21 de diciembre el 21 de diciembre del 2012 y el 21 de diciembre del 2015, era la humanidad consciente la que tenía la posibilidad de crear una masa crítica que hiciera que todo cambiara en 49 horas. Nos quedamos a nada, nos quedamos con un 31,50%. No se consiguieron los 33, pero a partir de ahí esa ventana empezó a cerrarse y nos dio otro margen de 3 años, que es en el que estamos ahora mismo. Si para el 21 de diciembre del 2018 no hemos provocado esa masa crítica, que el problema que tenemos ahora es que esa masa crítica la crea el inconsciente colectivo, y antes la podíamos crear el consciente colectivo, que era lo importante. ¿Eso sería más el despertar de la conciencia? Sí, eso sería el despertar de la conciencia, eso sería el 100º mono, eso sería el cambio del planeta en cuestión de, bien, ya no puede ser 49 horas, está claro, podrían ser 49 meses, podrían ser 49 años,
porque 49 días tampoco. Entonces, eso quiere decir que entraríamos en un periodo en el que todo iría cambiando. Y si te pones a observar el planeta tal y como está hoy por hoy, y te pones a retroceder 10 años atrás, te darías cuenta que el planeta ha cambiado muchísimo en cuestión de todo ese periodo de tiempo. Hoy por hoy tenemos en Estados Unidos un presidente que es antisionista y que los mismos sionistas han intentado eliminar un montón de veces y no lo consiguen. Tenemos en Rusia, sí, el pobre Donald Trump, además con una misión completita, ¿sabes? Porque se tiene que cargar toda la pedofilia que hay en Estados Unidos, tiene que devolverle el poder al pueblo, el poder que Washington le robó al pueblo, con máquinas como este cronovisor o como el proyecto Looking Glass, que es el que después mejoró la CIA y lo que no es la CIA, lo que es la tecnología de armamento tan avanzada que tienen o que tenían Estados Unidos, porque hoy por hoy Rusia les gana y Rusia está en el bando positivo. Total, que tenemos a Putin, tenemos a China, tenemos a Estados Unidos ya en manos de algo que no es la oligarquía, no son los sionistas, no es la élite la que lo está gobernando, sino que están gobernadas por hombres conscientes que están empezando a cambiar el mundo. ¿Qué ocurre? Dime. Esperemos que dure mucho tiempo, porque a mí me da miedo de que a Trump en algún momento le pueda pasar algo. No, a ver, porque nos falta bueno, a la gente le falta piezas del puzzle. Aquí ya no estamos hablando solamente de humanos. Aquí estamos hablando de viaje en el tiempo, precisamente. A ver, mira, en 1908, en Tunguska, en Siberia, nos hablaron, me imagino que conoces esa historia, nos hablaron de que un meteorito impactó contra la Tierra. Sí. Eso es totalmente falso. Allí lo único que ocurrió fue que una nave que venía del futuro, de nuestro futuro, del futuro de la humanidad, donde la humanidad es libre, llegó y se materializó en esa zona de Siberia. Si cogemos la teoría de Einstein, hablando de que se puede crear materia, o sea, se puede crear energía a través de la materia, dale la vuelta a la teoría y te darás cuenta que puedes crear materia si tienes energía. Ahí va. Pues eso es lo que se hizo, pero es que eso lo puedes ver perfectamente en la película Terminator, cuando él se materializa, se forma una bola y esa bola se lleva por delante todo lo que tiene alrededor y él está dentro. Pues imagínate ahora una gran nave. Esa nave apareció allí y de allí se fue a los anillos de Saturno. Y hoy por hoy hay incluso imágenes, hay fotografías de la NASA donde se ve esa nave. Pero ya no es solo eso. Y es que podemos estar hablando de que hay otras entidades extraterrestres que están apoyando todo el cambio que se está produciendo en el mundo. De tal forma que tanto Putin como Trump, como algunas personas más de las que están implicadas en este cambio, tienen protección, pero no protección de seres humanos que pueden ser controlados o pueden ser en un momento vendidos, sino protección de seres extraterrestres que están cumpliendo su papel, que es ayudarnos a que todo esto cambie. Porque no te olvides de que somos esclavos de unas entidades extraterrestres que vinieron hace cientos de miles de años a este planeta y quisieron esclavizar a la humanidad. Y de hecho lo han hecho durante todo este tiempo. Pese a que ellos nos dicen que estamos solos en el universo y que aquí ya ni hay nadie más. Pero esa es la gran mentira, claro está. Hay un caso contrario al que he contado antes, de un viajero del futuro. Mira, te voy a comentar. Al Bielek. Dice que vivió 6 años en el año 2137, que tampoco es mucho tiempo desde en el año en el que estamos, serían 100 y poco de años. Y que pasó 2 años con su hermano en el año 2749. Viajó al 2137 y después al 2749. A estos viajes se los relaciona con el proyecto Montauk, que fue posterior al proyecto Filadelfia. Bielek viajó al futuro el 13 de agosto de 1943. Cuando llegó, se encontró con que la medicina
era totalmente anticuada. En el futuro, el tratamiento que se le da a los humanos es a nivel vibracional, nada de fármacos, incluso el material quirúrgico y el hospital eran muy avanzados pues tecnológicamente. Las ciudades eran flotantes, los programas de televisión basura ya no existían, la tele era para uso educativo. Se había reducido notablemente la población de millones de personas que hay hoy en día a 300 millones. No había ejército, no había conflicto, vivían en paz. Mira, según Gurdjieff, sí, el 52% de la población que hay hoy en el mundo no son humanos, no son seres humanos, no son seres con todo su... La gente lo llama chakras, nosotros lo llamamos TFL, transformadores de frecuencia lumínica. No tienen todos sus TFL en funcionamiento. Por eso son muy manipulables, por eso son muy fáciles de ser controlados y poseídos por entidades mentales. Entonces, si esa población del mundo hoy por hoy la quitas y dejas solamente a los humanos, te encontrarías con un 48% de la humanidad, de los cuales muchos de ellos hoy por hoy han sido ya cosechados por estas entidades mentales. Es decir, que aunque vinieran como humanos, sí, de todas maneras, en un momento determinado fueron cosechados. Ten en cuenta que muchas de las cosas que hacemos así a la ligera a todo el mundo son formas de abrir portales, y esos portales son utilizados por ellos para introducirse en nosotros. Te puedo poner algunos casos. El símbolo del cornudo, el que hacen mucho los grupos de rock y que la gente imita. ¿El qué? ¿El símbolo de Bur? Sí. Ese símbolo es la forma de abrir un portal, y un portal que permite que haya una entidad mental que pueda penetrar en ti. Cualquier tipo de droga hace que abras un portal que permita que una entidad entre dentro de ti. El mero hecho de, y esto te va a sonar fuerte, el mero hecho del bautismo, el mero hecho de echarte el agua en la cabeza tal y como se echa y haciendo el signo que se hace, sí, lo que hace es romper tu conexión con el ser, con lo que realmente eres, con la energía consciente que realmente eres, y poner tu alma al servicio de la entidad religiosa determinada, ¿vale? Todo eso la gente no lo sabe. Porque hablaríamos de que lo que son las religiones no son nada beneficiosas para el ser humano. No, las religiones están hechas para manipular a la unidad de carbono, porque el ser lo que hace es conectarse con la unidad de carbono, ¿vale? A través de algo que nosotros llamamos espíritu y alma, y que realmente son cuerpos de enlace simplemente, ¿vale? Si la persona está evolucionada, la persona tendrá un cuerpo de enlace espíritu y un cuerpo de enlace alma. Pero si la persona no está evolucionada, la persona solo tendrá un cuerpo de enlace alma, porque es lo que tenemos todos por derecho de vida. Cuando se nos bautiza, se corta esa conexión en el séptimo TFL, se corta esa conexión con el ser, y la conexión del alma es entre la unidad de carbono y su personalidad, es decir, entre la unidad de carbono y su ego, si podemos llamarlo así. ¿Y para eso y lo que hace... ¿El qué? ¿Para eso no hay vuelta atrás? Después de bautizarte, ya no te puedes arrepentir. Sí, hay un acto que todo el mundo puede hacer, que fíjate cómo funciona la iglesia, hay un acto que todo el mundo puede hacer, que es el acto del autoperdón, que es el primer acto consciente que tiene que realizar una unidad de carbono cuando ya quiere lo que nosotros llamamos revertir la esfera de conciencia. Revertir la esfera de conciencia es simplemente hacer que múltiples puntos que forman la esfera de conciencia y que estaban mirando hacia el exterior, es decir, hacia la materia, porque se nos engañó a través de un virus, que es el virus del deseo, que nos hizo querer poseer todo lo que teníamos alrededor, ¿vale? Pues el primer acto consciente lo que hace es que uno de esos puntos que tiene conciencia artificial se
revierta y empiece a mirar hacia nuestro interior. Por eso todo el mundo que esté en el mundo de la espiritualidad, aunque no sepan exactamente por qué, te dicen el viaje interior, hay que hacer un viaje hacia el interior. Es simplemente empezar a cortar los deseos exteriores para que esos puntos empiecen a revertirse y empiecen a buscar lo que realmente somos, esa energía que tiene su conciencia dentro de nosotros. Pues la Iglesia lo que hace, o las religiones lo que hacen, es todo lo contrario. Lo que hacen es cortar esa conexión con el ser definitivamente, a no ser que hagamos ese primer acto, el acto del autoperdón. Pero ahí está la trampa, porque la Iglesia nos mueve por la culpa. Para la Iglesia somos culpables desde que nacemos, porque tenemos el pecado original. Dime, claro. Un niño que no ha pedido venir ahí a este mundo, ¿qué pecado puede llegar a tener? Claro. Entonces por ahí nos cogen y nos hacen pecadores y nos meten la culpa dentro y no nos permiten evolucionar y no nos permiten conectarnos con nuestro ser. Por eso te digo que hay mucha gente en este planeta que está deambulando como zombies simplemente, porque realmente son muertos vivientes. Por eso, en su momento, el que realmente sí sabía de esto y que vino a liberarnos, que era Jesús, nos dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos y vosotros ocuparos de los vivos. Porque hay mucha gente sobre la que estamos actuando que ya no van a poder hacer nada. Porque, para que lo comprenda, si la persona tiene el cuerpo de enlace espíritu, no le pueden poseer. Pueden controlarlo exteriormente, pero no le pueden poseer. Pero si la persona no tiene el cuerpo de enlace espíritu, y eso es algo así como lo que consiguió hacer Jesús, imagínate, si no lo tiene, entonces sí es totalmente poseído, sí es totalmente cortado esa conexión, y esa persona ya, en esta existencia por lo menos, no tendría posibilidades, ¿vale? Entonces por eso digo que haciendo ese primer acto del perdón se puede revertir esa historia. Pero para ello, para empezar, deberíamos de desarrollar el cuerpo enlace espíritu. Y eso es cristalizar, por eso se dice Cristo, porque lo que se hace es cristalizar el espíritu. Sí, es que a la Biblia no la sabemos interpretar. Claro, la Biblia es un montón de simbología y aparte es un conocimiento acotado, porque la verdad tiene que estar en la calle. Esa es una realidad. Todo el universo tiene que estar en la calle la información, porque nosotros tendríamos que elegir libremente. Pero ¿qué ocurre? Que se nos da la información como películas de ciencia ficción. Se nos hablan de viaje en el tiempo en películas de ciencia ficción. Sí, para que creamos que eso no se puede hacer, por eso se le llama ciencia ficción. Y ya no funcionan y dicen, no, pues no se puede viajar en el tiempo. Claro. Entonces, otra de las maniobras que utilizan es el BOE. O sea, ellos ponen en el BOE las leyes que van a implementar en el país o en el planeta, porque ellos últimamente ya van haciendo cosas a nivel de planeta. Ellos lo ponen y nos dan un periodo de tiempo que nosotros no sabemos que existe para aceptarla o no aceptarla. Si nosotros no hacemos ningún movimiento, en 21 días esa ley entra en vigor y nosotros la hemos aceptado tácitamente. Si nosotros hacemos movimiento para que esa ley no entre en vigor, esa ley no puede entrar en vigor, porque entonces estarían violando el libre albedrío. Y por muy negativos que sean, no pueden hacer eso. Para ellos nos meten en la fascinación, para ellos nos meten en todo lo que son los conciertos, el fútbol, todo lo que es el mundo del deporte es una fascinación creada por ellos. Pan y circo de los romanos. Exactamente, llevan miles de años haciendo exactamente igual. Llevan miles de años funcionando de la misma forma. Y ahora empezamos a verle cómo funcionan. Decía Tzu en el libro En el arte de la guerra, decía que si conoces a tu enemigo y te conoces a ti, todas tus batallas van a ser ganadas. Si conoces a tu enemigo pero no te conoces a ti, la mitad de tus batallas serán ganadas.
Y si no conoces a tu enemigo y no te conoces a ti, todas tus batallas serán una derrota. Pues eso es lo que nos ha pasado durante mucho tiempo. Y ahora empezamos a ganar batallas, porque cuando sacan un falsa bandera y lo desmontamos en una tarde, es porque hay algo distinto en este planeta. Cuando sacan el virus del ébola... Una falsa bandera deberían de ser un poquito, no sé, emplear un poquito más de tiempo a la hora de montar lo que son sus escenarios, porque en todas las falsas banderas siempre cae la cédula de identificación del terrorista. Siempre, eso es algo que a mí no me entra en la cabeza. Se funden las Torres Gemelas, el pasaporte del avión está en tierra. Cuando no se recuperan restos del avión, la torre se funde el pasaporte pues no se desintegra. Llega lo de Francia, pues igual el pasaporte. Ya no saben ni cómo mentirnos, no se calienta mucho la cabeza a la hora de intentar tapar una falsa bandera. ¿O es que porque a ver, esto funciona por una IA, una inteligencia artificial, que es la que está manipulando toda la historia. Y esa IA funciona con una programación, y esa programación no cambia, con lo cual siempre nos ponen las mismas cosas. La diferencia es que antes con esas cosas era muy fácil manipularnos y engañarnos, y ahora ya no pueden tanto. Mira, decía Sis Brzezinski, que el jefe de campaña de Obama, es la persona que está detrás de Obama, aunque la gente últimamente en la radio y en la televisión le dicen que Obama fue un gran presidente, ¿vale? Sis Brzezinski decía, hubo un tiempo en que era más fácil manipular a 1 millón de personas que matarlo. Pero hoy por hoy, para nosotros es más fácil matar a 1 millón de personas que manipularlo. Porque la humanidad está políticamente más despierta y nos pueden quitar todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Tenemos a George Soros, que está sufriendo el pobre, entre comillas, porque se le está desmontando el chiringuito que montó en Europa, se le ha desmontado el chiringuito que montó en Estados Unidos, y se le va a desmontar todo el planeta. Tenemos a un papa que está siendo manipulado por ellos y que nos muestra en muchos gestos, en muchos actos, cómo rinde pleitesía al sionismo. Y es gracioso, porque si los sionistas fueron los que mataron a Jesús, ¿qué pinta el papa besándole la mano a los sionistas que son los representantes de los que mataron a Jesús? Porque no tiene ningún sentido. Mundo y se tiene que... Claro, exactamente. Pero vamos a ver, la Iglesia es la empresa que con mayor armamento del mundo y es el banco más importante del mundo. Lo tiene la Iglesia Católica. Sí, ya no es solo eso. Si conoces un poco la historia de las bulas papales, sabrás que las bulas papales realmente son un hechizo que se hizo en el siglo III, ¿vale? Y ese hechizo lo que se hizo con sangre de niño y con piel de niño y atenazó a la humanidad en un gran pacto satánico, por supuesto, donde toda la humanidad acaba perteneciéndole a la Iglesia Católica, acaba perteneciéndole al Vaticano. Empezaron por las tierras, o sea, empiezan quitándonos el alma, luego nos quitan las tierras, y luego nos quitan ya toda posibilidad de ser humanos, porque dicen que nos ahogamos en el diluvio universal. Eso a grosso modo es lo que ellos sacan de las bulas papales, de tal forma que todo el mundo le pertenece al Vaticano. Pero si todo el mundo le pertenece al Vaticano y el Vaticano le pertenece a los jesuitas, sí, y le pertenece a los sionistas, ¿a quién le pertenece realmente el mundo? A los sionistas. ¿Y cuándo le entregaron el mundo a los sionistas? Pues se lo entregaron en la historia más contada que nos han puesto delante, como siempre, que es en lo alto del monte Sinaí, cuando a Moisés se le entregan las tablas que no son tablas, sino que son un algoritmo, es un manual para crear realidades.
Eso es lo que realmente se le entrega a Moisés. Y Moisés, a cambio, vende a la humanidad entera. Esa es una parte de la verdadera historia que se nos ha ocultado. A partir de ahí, las 12 tribus de Israel lo que hacen es repartir, porque se les da así, se les da repartido ese algoritmo, y ellos empiezan a luchar entre ellos, hasta que en un momento en el monte de Sión se reúnen, los levitas hablan de que ellos se van a quedar con todo el algoritmo, y los 11 familias restantes se van a repartir el mundo. Y si te vas a cualquier parte del mundo, te encontrarás que hay 11 grandes instituciones o 11 grandes personas que son las que controlan todo en ese lugar, en ese país, en la Comunidad Económica Europea. Sabes que la Comunidad Económica Europea tiene una paralela, que es la Comunidad Económica Judía Europea. Y ella es realmente, esa comunidad sionista, es realmente la que está manejando Europa. Nosotros no elegimos absolutamente nada en Europa. En Europa no hay ninguna democracia, hay una dictadura impuesta por Bruselas. Y esa dictadura viene de Lausana, viene de Suiza. Curiosamente, donde también está el colisionador de hadrones. Claro. Hay una cosa que se nos escapa, porque cuando se nos creó con una mente con compartimentos estancos. Y es que pensamos que todo está separado, cuando realmente todo está unido. La política está unida con la religión, la ciencia se une con la política, los pederastas están unidos con los políticos, y todo, realmente toda la historia está unida, desde los tiempos de los Anunnaki, cuando vinieron al planeta, hasta nuestros tiempos actuales, donde los Anunnaki siguen sin haberse ido del planeta, solo que han venido otras razas más a dominarnos también. Sí, entre esa raza habla mucho la gente de los reptilianos. ¿Tú crees en los reptilianos, Fran? Sí, verás. Esto nos tendríamos que ir al origen de la humanidad. Nos tendríamos que ir a 500 millones de años atrás. Otra gran mentira que nos contaron. Resulta que se destruye, dentro del sistema solar había 12 planetas y uno de ellos se destruye. Ese planeta se llama Maldek. Y ese planeta tenía orbitando una luna. Esa luna es cogida por los seres más evolucionados que existen en nuestra galaxia, que viven en el centro de la galaxia y que en el Tíbet se les llamaban jardineros y nosotros les llamamos formatierra. Los formatierras traen la luna, porque la luna es un gaso artificial, es una nave, es es como un vehículo que tú puedes utilizar para programación de vida en los diferentes planetas. Y con esa programación de vida crean la vida en el planeta Tierra, a través de un aparato que se llama tubo de Maury. Pasa el tiempo y una de las especies que ellos habían creado, ellos consideran que están preparados para recibir lo que se llama la conciencia del ser. O sea, por primera vez el ser se va a conectar a una unidad de carbono. Pero esa unidad de carbono no es un humano, ni siquiera es un mono. Esa unidad de carbono es un dinosaurio y se llama Trodón. Y el Trodón está preparado para ello. Y para ello los formatierras utilizaron ADN de 4 especies alienígenas distintas. Y una de ellas eran los seres de Alpha Draconis, los dracos. Pasado un tiempo, los dracos deciden venir a este planeta para ver cómo es. Y cuando ven lo fáciles que somos de manipular, y cuando ven que en nosotros se ha encerrado o se ha introducido la conciencia del ser, deciden quedarse en el planeta, pero en el interior del planeta, para seguir manipulando a la humanidad. Porque estos sí dime. Se nutren de lo que es las malas energías y los malos sentimientos. ¿Estos son? Los que se nutren de las malas energías y los malos sentimientos son los Anunnaki. Son seres dimensionales que vinieron al planeta después de los dracos, que son los que manipulan a lo que nosotros llamamos el Manú original, ¿vale? Cuando al Manú original, al Trodón, se le da la conciencia, se hace a través de algo que tú has visto en una película que se llama 2001 y que nosotros conocemos como el monolito negro.
Sí. Ese monolito negro lo que hace es un medidor de conciencia, y cuando la humanidad de ese momento está preparada, da un choque consciente y permite que la humanidad reciba un salto evolutivo, que es lo que estamos esperando en este momento. Por eso tú hablabas del despertar de conciencia. Claro, se está despertando la conciencia, y cuando lleguemos a un cupo determinado, que es un 33% de la humanidad real, de la humanidad consciente real que hay en el planeta, entonces se dará otro nuevo choque que empujará a toda la humanidad hacia ese futuro, o hacia esa evolución. Sí, se le llama a la quinta dimensión. Sí, porque en la cuarta ya estamos, realmente. En la cuarta ya estamos. Vamos a ascender a una quinta dimensión. Pero es muy distinto dimensión que densidad. La New Age ha atrapado a mucha gente con el tema de las densidades. Si estamos hablando de densidades, quiere decir que hay menos densidad o más densidad a medida vamos subiendo. Y entonces la gente piensa que no hay cambio cuando realmente se está moviendo entre dimensiones, y sí hay cambio. Y se está moviendo entre realidades paralelas o alternativas, y sí hay cambio, como has podido contar tú en la historia de esta gente que viajó en el tiempo, ¿vale? Realmente, como te expliqué al principio, la diferencia entre una dimensión y otra solamente está en la conciencia que nosotros ponemos, porque realmente todas las dimensiones son físicas, ¿vale? El cambio de vibración de la Tierra, que ha aumentado muchísimo, ¿podría acelerar lo que es el cambio de dimensión? Exactamente. Mira, cuando los formatieras vienen al planeta, una de las cosas que hacen es poner la vibración del planeta en 782. Bueno, realmente la ponen en 666. Curioso, ¿no? El número. La ponen en 666 y lo aumentan, cuando ya estamos preparados, lo aumentan a 782. La Tierra ha permanecido en una vibración 782, resonancia Schumann, o efecto Tesla, para ser exacto, desde hace miles de años. Pero en este momento, a partir del 21 de diciembre del 2012, empezó una escalada que nos llevaba a la nueva dimensión, a la nueva vibración que vamos a tener, que es 1564. En diciembre del 2014, los ingenieros áureos, que son otros seres del universo, que se encargan precisamente de cambiar los campos morfológicos, los campos mórficos de los planetas para todo este tipo de cosas, cambiaron todos los campos mórficos del planeta Tierra. Es decir, el planeta entero está vibrando en 1564, y eso es lo que la gente ha podido observar. Pero los habitantes del planeta no están vibrando en 1564, con lo cual no pueden percibir la nueva realidad. Para que nosotros pudiéramos percibir la 1564, deberíamos de vibrar en 1564. Y para ello deberíamos de controlar comida, respiración y sobre todo las impresiones que nos mandan. Puedes comprender ahora por qué nos ponen un telediario a la hora de comer y el telediario parece el caso. Yo no veo. Lo hacen. Yo, si te soy sincera, hace años que yo la televisión no la enciendo. Eso es genial. Yo en cada una de las conferencias que he dado, en cada una de las ponencias que hemos hecho, le he dicho a la gente que lo primero para poder cambiar sus vidas es eliminar la caja tonta, eliminar la televisión. Es que te ponías a ver el telediario a la hora de comer, te sacaban los negritos del África, que si la guerra de no sé dónde, que si, y se te quitaban hasta las ganas de comer. Lo que te comía te sentaba hasta mal. Claro, exactamente. Pues ahora imagínate que nosotros creamos energía con tres elementos. Uno es esa comida literal que come, el otro es lo que respira, el oxígeno que está respirando, la calidad de ese aire que está respirando, y en tercer lugar, las impresiones que está recibiendo. Si tú todo eso lo tienes a un buen nivel, entonces creas una buena energía. Nosotros a eso le llamamos hidrógeno. Un hidrógeno de calidad puede ser un hidrógeno H48 y de ahí hacia arriba, es decir, H48, H24, H12,
H6, H3 o H1, ¿vale? Eso es algo que la gente no sabe hoy por hoy. Pero una de las cosas que ha ocurrido en este planeta precisamente es que se ha variado ese hidrógeno, se ha eliminado el H48 y nos hemos quedado con un H24. Eso quiere decir que la calidad de la energía que llega a este planeta y la calidad de energía que nosotros deberíamos de crear sería solamente H24. Y eso provoca que haya un montón de seres sobre este planeta, los que no son humanos, que no van a poder aguantar esa vibración, no van a poder aguantar esa energía y van a tener que ir desapareciendo de la faz de este planeta. Cuando dicen desapareciendo es que morirán, ¿no? Sí, se desconectarán. Nosotros a lo que se llama muerte lo llamamos desconexión, porque realmente somos eternos, somos energía consciente de sí misma y somos eternos, no fallecemos nunca morimos literalmente. La muerte sigue siendo una trampa que crea el sistema para hacernos pensar, la muerte y la reencarnación. Es una trampa que crea el sistema para hacernos volver a caer en la misma historia y quedarnos encerrados en esta cárcel. Ayer estuve viendo por Facebook, ¿sabes?, con vos y los comentarios de la gente. A mí me gusta no solo ver las noticias, sino ver lo que va la gente comentando y los puntos de vista de cada uno. Decían que cuando morimos se nos vende de que estamos en un túnel y tenemos que ir hacia esa luz. Pues había gente que decía que no, que si íbamos a la luz nos quedábamos atrapados. Eso como... Exactamente. Ir a la luz es que... Sí, no hay que ir a la luz, no. Hay una puerta bien clara ahí arriba, pero hay una cuestión, que es lo que no entendemos tampoco, que es que lo que pensamos lo creamos. Si tú te tiras toda tu vida pensando que cuando te desconectes te va a encontrar una luz y tienes que ir hacia ella, pues lo que vas a hacer es ver la luz y irte a por ella. Si lo que tú piensas es cuando te desconectas vas a acceder directamente a lo que realmente eres, al ser, a esa energía y te vas a fundir con ella, entonces te fundirás con ella y irás al ser. Y si piensas que cuando falleces no hay nada, cuando te desconectas no hay nada, vas a vivir en la más absoluta nada, pero vas a seguir existiendo. Ese es el gran problema, que vamos a seguir existiendo porque siempre hemos existido desde que fuimos creados y hace muchos miles de millones y eones de años. El ser fue creado y a partir de ese momento existió. Y hoy por hoy existimos y siempre existiremos, porque somos eternos. Para lo del cambio vibracional, has comentado que tenemos que controlar lo que es la comida, lo que es el aire que respiramos. ¿Por eso nos fumigan? ¿Por eso alteran genéticamente los alimentos que van a llegar a nuestra mesa? ¿Para que no alcancemos esa vibración? Efectivamente. Y fueron más lejos, porque hace tiempo más o menos se comía de forma natural, pero en el 98 sacaron algo que se llama el Codex Alimentarius, que es algo así como calificar toda comida que nosotros tenemos que, de la que nosotros nos vamos a alimentar, toda comida viva de la que nosotros nos vamos a alimentar, es veneno y tiene que ser tratada con pastillas, con hormonas y con 40.000 historias. Eso es envenenamiento de la humanidad, literalmente. Sí, una eugenesia pasiva. Totalmente. Fomentada, entre otras, por empresas como Monsanto, por empresas como Bayer. Si a eso le unes que hoy por hoy toda la medicina está en manos de grandes farmacéuticas, para las cuales nosotros solamente somos números en sus cuentas, no somos más. Ratitas de laboratorio somos nosotros para ello. Porque... Efectivamente. Y más, ellos lo que pretenden es que toda enfermedad se convierta en crónica. Porque incluso enfermedades tan difíciles de tratar como el cáncer, hoy por hoy se sabe perfectamente que es simplemente una cuestión de el ambiente en el que se mueven las células,
de calor y de alcalinidad. Ahí va. Entonces, ¿a qué estamos jugando? La pena es que hoy por hoy hay un montón de gente que se está desconectando pensando que el médico le iba a salvar la vida, cuando el médico simplemente tira de protocolo, y su protocolo, que se lo enseñaron cuando hizo su carrera, su protocolo dice que primero hay que extirpar, después hay que poner quimio o hay que poner una radio y ya está. Y no se preocupan de ver la cantidad de personas que se pueden salvar con esos métodos. Y la cantidad de personas, por desgracia, que se salvan con esos métodos es muy poca. Muy poca. Que es veneno lo que le meten en la sangre, como es muy poco probable salvarse en esas condiciones. Claro. Que quema hasta incluso lo que es la propia vena, las arterias. Claro. La cuestión es hasta dónde está dormida la gente, que incluso estando en riesgo de perder su vida, siguen haciendo caso a todo eso, teniendo un montón de información hoy por hoy ya, porque hoy por hoy no se puede decir es que no lo sabía, porque es que toda la información está en la calle y sin embargo no la aceptan y prefieren incluso ponerse en manos de la medicina y que la medicina los acabe matando. Porque hay gente que si los aconsejan encima te tachan de loco. Claro. Tú te flipas las tonterías que dices y no son tonterías. Claro. Esa parte de la historia, bueno, sé que existe la inconsciencia y sé que hay un montón de gente inconsciente sobre este planeta, ¿vale? Pero cuando está ya en el aspecto de que vas a perder tu vida y te vas a desconectar, no sé, yo pensaba que en ese momento ya la gente iba a razonar un poco, iba a ver otras alternativas, pero no, se quedan ahí en el pobrecito de mí, en que hay que ver que me voy a morir y ya está, y de ahí no pasa. Curioso. Pero claro, cuando hablamos de hacer esta entrevista, hablamos de que íbamos a hablar de salto de líneas de tiempo. Y aquí hay algo... De todo un poco. Claro, de aquí hay algo muy importante, que es que vivir en el cielo o vivir en el infierno realmente depende de la persona. Porque si esa persona está pensando en que su vida es un paraíso, esa vida se va a convertir en un paraíso. Si esa persona está pensando que su vida es un infierno, esa vida se va a convertir en un infierno. Y ahí está la depresión. Salir de una depresión es tan simple como cambiar la forma de pensar. Pero como cuando entramos en una depresión, lo primero que hacen es atiborrarnos de pastillas, pues con esas pastillas lo que hacen es hacernos la depresión más profunda todavía. El litio lo que hace es dañarnos el cerebro, realmente. Y como eso, un montón de cosas que se hacen supuestamente para sacarnos de una depresión. Cuando es tan simple como comprender que nosotros tenemos el poder y que nosotros podemos cambiar de línea de tiempo. Que las líneas de tiempo son como carriles de tren con distintos vagones y que nosotros podemos saltar de uno a otro simplemente con la intención de hacerlo. Que nosotros creamos nuestras realidades porque tenemos esa condición de hacerlo, porque esa condición nos la da el ser. Es el ser el que crea las realidades. Por eso en un momento determinado al ser se la atrapa en la materia, se la atrapa dentro de los cuerpos. Atraparse quiere decir que todos esos puntos de los que te estuve hablando al principio, sí, todos esos puntos que se ponen a mirar hacia el exterior y que en un principio miraban hacia el interior, dejan de mirar a la conciencia del ser, con lo cual el ser pierde su conexión con nosotros. Pues si nosotros conseguimos recuperar esa conexión, automáticamente conectaríamos con el ser, automáticamente conectaríamos con el creador de todo y se acabaría toda la historia. El problema es que, como te dije, esa fascinación en la que se nos ha metido nos está estorbando totalmente para poder realizar ese acto, ese primer acto del autoperdón, que empieza, es como que el perro se da cuenta de que es perro. Pues esto es igual. Aquí la unidad de carbono se da cuenta que es una unidad de carbono. Y como unidad de carbono es programable y es manipulable. Y cuando somos ya conscientes de ese hecho, entonces cuando nos podemos poner un
un antivirus, y con ese antivirus hacer que ya no podamos ser más manipulados. Pero todo parte de lo mismo, todo parte de la conciencia, que podamos tener derecho o que no podamos tener derecho. Y en ese momento la inconsciencia es la que reina en este planeta. Pues así es, Fran. Nos estamos ya quedando sin tiempo y antes de irte quería que me comentaras un poquito sobre los talleres que imparte de trasastrología. Coméntanos de qué va la cosa. Bueno, como todo tiene que ver con todo, está claro, sí. La trasastrología es trascender el zodíaco. Realmente lo que hace es ponderarte, darte armas para que puedas trascender el horóscopo. Digamos que el horóscopo es como una creación automática. Cuando nosotros nacemos, tenemos un bagaje de vida simultánea y ese bagaje nos hace recibir una herramienta determinada, unos dones determinados y tender a vivir unas situaciones determinadas, ¿vale? Sí. Pero todo eso es en modo automático. Cuando nosotros nos ponderamos, que es lo que nosotros hacemos en el taller, lo que hacemos es que la gente empiece a tomar conciencia realmente de su poder de creación. Cuando nosotros nos ponderamos, entonces cuando rompemos el zodíaco. Y entonces cuando nosotros... ¿Es necesario llevar la carta natal? Claro, es fundamental, porque, a ver, yo no soy astrólogo, ¿vale? Yo sé astrología, sé un poco de astrología, pero cuando yo hice ese trabajo conmigo mismo, que fue cuando tenía 30 años, a mí ese trabajo me sirvió para hacer como si fuera es como hacer un menú, escoger y decir, a ver, esta parte de mí me gusta o no me gusta, vale, pues esta la voy a eliminar. Esto que tendría que vivir en modo automático, yo no quiero vivirlo, con lo cual lo elimino de mi lista. Esto que es un don, esto que es una cualidad que yo tengo, que es, por ejemplo, hablar en público, esto lo voy a fomentar y voy a hacer que se convierta en realidad. Pero todo eso no podemos hacerlo si no somos conscientes de ello. Entonces, cuando nosotros entramos en el segundo día del taller, lo que hacemos, sobre todo por la tarde, es coger las cartas de cada persona, por eso son grupos reducidos, por eso tenemos entre 7 y 12 personas como máximo. Cogemos las cartas de la gente, empezamos a leerlas de forma consciente, las lee la propia persona delante de un grupo de compañeros, porque en ese momento ya lo que se ha formado es un grupo de compañeros, los leen y da igual lo que diga, da igual que diga que es una mala persona, da igual que diga que es un santo, da igual lo que diga, porque a partir de ese momento esa persona es consciente y puede empezar a cambiar su vida, puede cambiar su realidad. Y realmente hemos tenido casos, en el primer taller que hicimos en Guadalajara, nos encontramos con un muchacho que está trabajando en la construcción con el padre, y sin embargo la carta le daba herramientas suficientes como para ser escritor. Y en ese momento se lo dijimos, y él empezó a emocionarse, y empezó a decirnos que él estaba escribiendo cuentos, pero que no sabía por qué, solamente tenía ese impulso de escribir cuentos. Y cuando comprendió que es que realmente era algo que estaba en su carta y era algo que como herramienta que él tenía, pues ahora lo que ha hecho es empezar ya a editar sus propios cuentos, que te aseguro son geniales, son cuentos para niños, son muy bonitos y son muy de conciencia, y lo que está haciendo es realmente desarrollar lo que tiene en su interior, las herramientas que tiene en su interior. Un sueño que él a lo mejor tenía. Claro, cumplir un sueño y cumplir su misión, porque la gente está pensando en misiones súper grandes, pero a lo mejor un Tauro viene al mundo solo a disfrutar, porque tendríamos que tener tiempo para poder hablar de algo que se le enseña a la gente, que es la gran obra, que es que cada uno de los signos del zodíaco tiene que cumplir una misión por ser ese signo, y que si no la cumplimos, entonces lo buscamos en la materia, lo buscamos en todo lo que es nuestra vida material.
Pero si sabemos realmente lo que tenemos que hacer, lo podemos realizar por la vía espiritual y podemos conseguir cumplir la misión que realmente veníamos a hacer. Todo este tipo de cosas no lo sabe la gente, igual que la gente no sabe cómo se crea realmente la materia. La gente no sabe que aparte de poder tener energía, hay unos ciclos para crear la materia, y que esos ciclos los estamos viendo todos los días en la naturaleza, pero no nos damos cuenta. Como es la primera fase, que es la fase semilla, la segunda fase, que es la fase germinación, la tercera fase, que es la fase exteriorización, y la cuarta fase, que es la fase fruto. Si nosotros no cumplimos con esos pasos, cualquier obra, cualquier proyecto, cualquier cosa que intentemos realizar, no podremos realizarla. Y otra cosa que la gente tampoco sabe es que para realizar cualquier tipo de obra, para realizar el universo tal y como se creó, se utilizaron los 4 elementos, pero se utilizaron los 4 elementos por orden. Y cada uno de los signos del zodíaco pertenece a uno de esos 4 elementos, de tal forma que se unen de 3 en 3, son triángulos. De ahí una figura de la que sale en la astrología, que es el trígono, que es la figura más, es el aspecto más poderoso que hay, es el mejor aspecto que podemos encontrar en una carta astral. Pues muy interesante. Yo no sabía estas cosas que nos estás contando. Sí, y la gran mayoría de la gente no lo sabe. Entonces la gente está viendo la astrología como si fuera más astrología. Y aparte, aunque nosotros le explicamos, porque hace falta explicarle los signos, las casas, los planetas, además le llevamos a lo que es la astrología real, que es la astrología de los elementos, en la que hay 3 signos de fuego, hay 3 signos de agua, hay 3 signos de aire y hay 3 signos de tierra, y tienen que funcionar en ese mismo orden, porque si no funcionan en ese orden, la creación tampoco funciona. Y si tú tienes una empresa y esa empresa no te va bien, empieza a analizarla, porque seguro que tienes mucho aire, por ejemplo, gente que piensa mucho, que estructura mucho, pero no tiene a nadie que te cree esa realidad, porque esa realidad la van a crear los signos de tierra. Todo este tipo de cosas que le enseñamos a la gente en el taller, no las sabe, porque la astrología se quedó como una carta divinatoria, en la que se te dice tu vida es así y no va a cambiar. Pero si estamos hablando de que hay múltiples realidades, estamos hablando de que nosotros mismos con nuestras decisiones hacemos realidad, nuevas realidades. Estamos hablando de que no hay nada que sea totalmente lineal y no existe nada que sea un futuro predeterminado, sino que todo puede ser cambiado. Pero eso sí, desde la conciencia. Porque si lo hacemos desde la inconsciencia, no podremos cambiar nada porque funcionaremos en automático. Y eso es lo que le explicamos en los talleres de transastrología a la gente. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí esta noche y espero que vuelvas prontito al programa porque la intervención de hoy ha sido muy, muy interesante. Vale, pues muchas gracias, estoy a tu disposición, ¿vale? Muchas gracias. Buenas noches. Un fuerte abrazo, buenas noches.